En medio del Mediterráneo existe un pequeño país que sorprende por su historia, su color y una autenticidad cada vez más difícil de encontrar. Un lugar que ha acogido a distintas culturas desde hace siglos frente al azul de un Mediterráneo increíble. Bienvenidos a la República de Malta, un archipiélago diminuto con siglos de historia, imponentes fortalezas y un mar que invita a ser explorado. Durante esta serie recorreremos sus 3 islas habitadas. Malta, vibrante, histórica y luminosa. Gozo, más tranquila, rural y auténtica. Y Comino, una pequeña isla rodeada de un agua turquesa casi irreal. El archipiélago maltés es tan pequeño que sobre el mapa casi parece perdido en medio del Mediterráneo. Pero desde que aterrizas y llegas a La Valeta, capital del país, entiendes que esta isla nunca pasó desapercibida. Durante siglos, civilizaciones, imperios y ejércitos quisieron controlar este lugar. Fenicios, romanos, árabes, caballeros medievales y británicos dejaron aquí su huella. Y quizá por eso, Malta se siente distinta a cualquier otro rincón de Europa. Sus ciudades están construidas con una piedra color dorado que cambia de tono a medida que lo hace la luz del día. Los tonos violeta enseguida dejan paso al dorado, y al atardecer los naranjas y rojizos realzan la belleza de la piedra maltesa. Aquí, las fortalezas miran constantemente al mar. Los balcones de madera sobresalen sobre calles estrechas y silenciosas. Y en cada puerto, las tradicionales embarcaciones maltesas siguen formando parte del paisaje. Malta es vida mediterránea, terrazas frente al mar, baños al atardecer y pequeñas calas escondidas entre acantilados. En esta isla descubriremos ciudades históricas como La Valeta y Medina. Templos más antiguos que las pirámides de Egipto. Acantilados golpeados por el viento y pueblos donde la vida parece ir más despacio. Malta sabe combinar cultura e historia, con modernidad y momentos de ocio y diversión junto a un mar siempre cercano. En St. Julian's, la tranquilidad histórica de Malta deja paso a un ambiente mucho más dinámico, con una energía sorprendentemente joven, bares con música, terrazas frente al mar y noches mediterráneas que pueden alargarse hasta el amanecer. Malta combina siglos de historia con una atmósfera moderna y animada. Y entre fortalezas y ciudades históricas suele aparecer alguna playa perfecta para detenerse. No podemos irnos de esta isla sin visitar lugares como Marsaxlokk, con sus barcas de colores y su ambiente pausado frente al mar. Muy cerca, St. Peter's Pool ofrece uno de esos rincones perfectos para detenerse unas horas junto al Mediterráneo. Y la espectacular Cueva Azul, donde el agua refleja algunos de los tonos más intensos de toda la isla. Y al regresar hacia La Valeta, el inmenso Grand Harbour recuerda constantemente la importancia histórica y marítima de Malta. Y allí las 3 ciudades no solo conservan siglos de historia, también ofrecen una de las imágenes más imponentes y fotogénicas del archipiélago. Necesitaremos entre 5 y 7 días para disfrutar de esta isla con tranquilidad.
a lo que puedes sumar un tiempo extra si tu viaje coincide con las fiestas de la Asunción de la Virgen, aproximadamente del 11 al 18 de agosto, que incluyen procesiones religiosas con bandas de música, calles decoradas con luces y altares, banquetes callejeros y espectaculares shows pirotécnicos de cierre. Y una última recomendación antes de tomar el ferry a la isla de Gozo sería la visita a las catacumbas de San Pablo, un extenso sistema de galerías subterráneas y tumbas que datan de los siglos III al 8 después de Cristo y formarían parte de un gran cementerio con origen en el período fenicio-púnico. En el próximo episodio dejaremos atrás la isla principal para descubrir Gozo, una Malta mucho más tranquila, rural y sorprendente, donde el Mediterráneo parece moverse a otro ritmo. Si la isla de Malta ya nos ha sorprendido, Gozo nos reserva una forma distinta de entender este archipiélago. Si te ha parecido interesante, dale like y continúa este viaje en Viajeroteca.